Descargo de responsabilidad. Harry Potter no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Después de reunirse con el ministro Muggle y aportar $5.000 millones para el desarrollo del proyecto del genoma humano que en ese momento ni siquiera se llamaba así y apenas estaba en pañales, Draco invirtió $10 millones en empresas de tecnologías como computadoras y desarrollo de software, además de la naciente rama de la telefonía, el Internet incipiente y, por supuesto, la industria petrolera. Aún no existían las criptomonedas, y para cuando surgiera esta rama de inversión, Draco ya esperaba estar encaminado a convertir a su familia en una dinastía. Draco contrató abogados y economistas para que vigilaran sus inversiones y le informaran de cualquier novedad. Él tenía demasiadas cosas que estudiar en el mundo mágico como para ocuparse personalmente de las finanzas mundiales en ese momento, que era meramente una etapa de inversión. El mundo mágico era muy pequeño, y cualquier cantidad de dinero, por mínima que fuera en el mundo Muggle, era una fortuna allí. Así que los $1.000 millones que Draco mantenía en su cuenta de Gringotts, convertidos en unos 140 millones de galeones de oro, eran más que suficientes para adquirir cualquier cosa que necesitara. Draco dedicó su tiempo a la creación de artefactos mágicos, empleando magia sencilla con la ayuda de sus padres. Lo primero que fabricó fue un generador de electricidad que funcionara mediante magia, ya que era lo más sencillo que se le ocurría. La energía para generar electricidad provenía de la magia, pero el resto del dispositivo era completamente convencional. Un imán girando alrededor de un enrollado de cobre. Un hechizo mágico se encargaba de hacer girar el imán, y a partir de ahí, solo era cuestión de regular la corriente. Este simple invento le tomó a Draco un año de perfeccionar, porque trabajaba solo, y los magos eran pésimos ingenieros. Además, tuvo que buscar suministros y construir un taller por su cuenta. Draco pensó en construir un motor mágico, pero le habría llevado demasiado tiempo, y como ya contaba con una fuente eficiente de energía, no era necesario. Los magos disponían de hechizos de teletransporte y artefactos de transporte. La utilidad de un motor mágico era casi nula. Si no hubiera necesitado electricidad para su futuro laboratorio de investigación biológica, ni siquiera se habría molestado en construir un generador. Y mientras pasaban los años, Draco se concentró en estudiar hechizos, pero en su mayoría asistía a reuniones sociales de alta sociedad, donde brillaba como un prodigio inigualable entre los magos. Usaba sus conocimientos de adulto para aparentar una inteligencia que, aunque elevada, no era necesariamente sobrehumana. Sin embargo, considerando que los magos apenas estudiaban a nivel de primaria y algunos conceptos básicos de secundaria, Draco parecía un dios entre meros insectos. Con el tiempo, Draco se ganó el título de prodigio entre los magos. Para proteger sus secretos, enfocó gran parte de sus esfuerzos en aprender oclumancia y legeremancia. En cuanto a su repertorio de hechizos básicos, dominaba las 3 maldiciones imperdonables, que, sorprendentemente, eran muy fáciles de usar: el Expelliarmus vital para cualquier duelo, el Accio para atraer objetos, el Flipendo, el Alhomora para abrir cerraduras, Wingardium Leviosa para la levitación y Protego Máxima para defenderse de la maldición asesina. Y tras años de preparación, Draco cumplió 11 años y recibió su carta de aceptación a Hogwarts. Era el momento de comprar su varita y asistir a la escuela. Los magos estudiaban primaria en casa, pero la educación secundaria no estaba orientada a conocimientos mundanos, sino a un entrenamiento mágico riguroso. La magia era un gran poder, y si un mago no se entrenaba, podía causar terribles desastres debido a la magia accidental. Por ello, cuando un mago cumplía 11 años, la prioridad de sus padres era enviarlo a una escuela de magia, no a una escuela común. Draco, como prodigio reconocido, fue a comprar sus útiles junto con sus padres, mientras los periodistas tomaban fotografías, emocionados de que el prodigio mágico finalmente ingresara a una escuela formal. La varita que eligió Draco también fue noticia. Una varita de madera de ébano con núcleo de corazón de dragón. Esta combinación era famosa por ser preferida por magos oscuros que ansiaban el poder. Sin embargo, lejos de ser un deshonor, en familias como los Malfoy y otras de sangre pura, ser un mago oscuro era motivo de orgullo y estatus. Aquellos que rechazaban la magia oscura eran mirados con desprecio, y ni hablar de quienes no ambicionaban el poder. Draco estaba satisfecho con su varita y descubrió que usar magia con ella era 1000 veces más fácil que canalizarla con sus propias manos. Usar una varita era como usar un arma de fuego en lugar de los puños. Y en septiembre comenzaba el año escolar, y Draco fue llevado a la estación para seguir la tradición y tomar el expreso de Hogwarts.
No estaría solo en la escuela. Ya había reclutado a 2 generales capaces, Vincent Crabbe y Gregory Goyle, 2 chicos algo mayores que él, de complexión robusta, lo que los hacía perfectos como guardaespaldas para lidiar con los pequeños insectos que osaran importunarlo. Vincent Crabbe y Gregory Goyle no eran niños muy inteligentes, pero tampoco carecían de inteligencia. Eran promedio. La inteligencia sobresaliente no era algo imprescindible. Incluso una persona con deficiencia mental podía alcanzar el éxito y desarrollar gran inteligencia al crecer, si se invertía en ella el dinero y el cuidado necesarios. Esta era una de las principales lecciones de vida que Draco había aprendido en su otra vida, al ver cómo los hijos de los ricos, siendo tipos de inteligencia promedio, a medida que pasaban los años superaban de forma abrumadora a los niños pobres con inteligencia sobresaliente. Para el momento en que entraban a la universidad, la diferencia era tan grande que era casi imposible hacer comparaciones, y las gráficas de desempeño se invertían. Los más resentidos decían que era solo cuestión de dinero y conexiones, y aunque ciertamente eso influía, la realidad era más compleja de lo que la gente pobre pensaba. La inteligencia de una persona no era algo inamovible. Crecía y se desarrollaba con el tiempo si se alimentaba adecuadamente. Por otro lado, si los recursos escaseaban, ésta se atrofiaba. Nacer con una inteligencia superior era como nacer con un talento especial. Si se cultivaba apropiadamente, podían lograrse cosas increíbles. Si no, se volvía algo mediocre y común. Lo mismo pasaba si se nacía con una inteligencia promedio pero se contaban con abundantes recursos. Era posible alcanzar grandes alturas. En conclusión, el esfuerzo, combinado con los recursos, era el verdadero camino al éxito. El esfuerzo por sí solo era como jugar a la lotería. Había un 99% de posibilidades de terminar perdiéndolo todo. Draco, en su otra vida, se dio cuenta de esto en su adolescencia y comprendió que su esfuerzo, sin los recursos necesarios, solo le traería amargura. Por eso, consiguió lo que necesitaba robando, haciendo trampas, estafando, mintiendo y actuando como algo que no era, lo cual le permitió alcanzar todas sus metas. Por desgracia, hubo un factor que no logró controlar. Su muerte temprana, que arruinó todos sus planes. Esto le causaba cierto grado de frustración, ya que sabía que muchas de las cosas que había dejado inconclusas jamás llegarían a materializarse. Sin embargo, no era una frustración insuperable, porque haber renacido en este mundo cuyo futuro conocía en esencia le daba una oportunidad aún mayor de alcanzar esta vez todos sus objetivos sin interrupciones. Mientras pensaba en ello, Draco, escoltado por Vincent Crabbe y Gregory Goyle, subió al expreso de Hogwarts y ocupó un cubículo. Vincent y Gregory jugaron durante el viaje y, cuando el carrito de las golosinas pasó, se dedicaron a comer. Draco, por su parte, se concentró en leer un libro de transfiguración, y el tiempo pasó rápidamente. Draco, ¿estás seguro de que no quieres? Preguntó Vincent con cautela cuando Draco, al notar que sus acompañantes miraban las golosinas de reojo, les ofreció parte de las suyas. Por supuesto, respondió Draco, sin darle importancia, y continuó su lectura. Draco, ¿no habías leído ya ese libro? Preguntó Gregory mientras masticaba una rana de chocolate encantada, cuyas patas todavía se estremecían en su boca debido al hechizo. Gregory, tus habilidades de observación han mejorado, lo alabó Draco, y Gregory sacó pecho orgulloso. Draco nunca dejaba de elogiar los comportamientos que consideraba meritorios, pues de forma sutil, eso guiaba a sus 2 escoltas por el camino que él deseaba para ellos. Dejó el libro a un lado, pues una pregunta que consideraba inteligente merecía una respuesta adecuada. Otro pequeño incentivo para sus seguidores. A mí lo que más me interesa en este mundo es el conocimiento, explicó Draco. Pero no se trata solo de saber por saber. Me interesa por las cosas que puedo hacer con ese conocimiento. Por ejemplo, ahora mismo se me ocurrió una idea. Usar la transfiguración para restaurar objetos viejos, sacrificando parte del material original para dejarlos como nuevos. He estado revisando este libro para comprobar si hay alguna limitación mágica que impida hacer algo así. Vincent suspiró con pesar. Draco, mi papá siempre quiere que estudie como tú, se quejó Vincent. Draco se rió. Tonterías, dijo, sorprendiendo a sus 2 guardaespaldas. Luego asintió para confirmar sus palabras. La forma correcta de vivir es seguir los propios sentimientos. Yo no leo ni estudio porque mis padres lo deseen. Lo hago porque quiero. ¿Qué sentido tendría amargarme la vida haciendo cosas que no deseo hacer?
Preguntó Draco, y ambos niños quedaron pensativos, sin saber qué responder. Gregory, Vincent, continuó Draco, ustedes son personas privilegiadas. Estudiar es una necesidad para quienes carecen de recursos. Además, la vida de una persona no es una línea plana. Se divide en etapas. Ahora, ustedes quieren jugar y comer. Aunque no lo crean, eso también es parte del proceso natural de fortalecerse, aprender y crecer. No es algo malo, de hecho, es la norma. Estudiar no es parte de la naturaleza del desarrollo, sino una necesidad artificial, una obligación impuesta para adquirir habilidades útiles. Por eso tenemos horarios de clases. Estudiar es como bañarse, comer, mantenerse limpio, hacer las tareas o cepillarse los dientes. Si mantienes un orden y no ignoras tus necesidades, lograrás el éxito. Pero si pasas el día obsesionado con ellas, acabarás en un manicomio. Por otro lado, llegará el día en que ya no quieran jugar, y su visión del mundo será diferente. En ese momento, sus intereses cambiarán de forma natural. Querer adelantar las etapas solo los convertirá en personas amargadas y llenas de frustración, pues cuando sean mayores lamentarán profundamente no haber hecho las cosas que deseaban cuando eran niños. La excepción a esta regla es tan baja, que ni siquiera merece ser tomada en cuenta. Por eso sus padres no deberían forzarles a estudiar más allá de lo que es necesario, explicó Draco. La naturaleza humana no podía ser ignorada, y las consecuencias de hacerlo eran evidentes en el gran número de personas frustradas, incapaces incluso de controlar sus propias emociones, mucho menos de mantener un comportamiento adecuado dentro de la sociedad. Le diré eso a mi papá. Creo que está dispuesto a arruinarme la vida, se quejó Gregory. Recuerde a presentarle tus notas antes de reclamarle, advirtió Draco, así verá que cumples con tus deberes y necesidades. De lo contrario, ese tipo te dará la paliza de tu vida. Gregory y Vincent parpadearon, claramente habían decidido ignorar la parte de cumplir con sus responsabilidades y solo prestaron atención a la idea de jugar y hacer lo que quisieran. Aún así, ambos terminaron asintiendo, y Draco retomó su lectura hasta que el tren llegó a la estación cercana a Hogwarts. Y al llegar a la estación, los nuevos estudiantes, todos niños de entre 10 y 11 años, fueron separados del resto y guiados por un semigigante. Su aspecto desaliñado, sus ropas gastadas y polvorientas, dejaban mucho que desear. Este semigigante era Hagrid, el guardabosques de Hogwarts, encargado de cuidar de las criaturas mágicas del bosque prohibido. Aunque su apariencia encajaba con su oficio, que no se molestara en arreglarse para un evento escolar tan importante decía mucho sobre la falta de estándares administrativos del director de Hogwarts. Los nuevos alumnos, que no eran muchos pues los magos eran una minoría, abordaron pequeños botes que se movían solos, llevando a los niños hacia el enorme castillo de Hogwarts. Draco avanzó junto a Vincent y Gregory, y, como eran 4 estudiantes por bote, una niña fue agregada a su grupo. Pansy Parkinson. Draco conocía bien a esta niña. Era una sangre pura de los llamados Sagrados 28, y, según su madre, una candidata adecuada para convertirse en su futura esposa. Su madre ya había comenzado a elaborar una lista de posibles esposas, aunque los involucrados apenas superaran los 10 años. Draco, por supuesto, no estaba de acuerdo. Pansy no era adecuada para ser su esposa. Su única cualidad favorable era su inteligencia. Por lo demás, Pansy era independiente, de carácter firme, ególatra, y muy poco dispuesta a seguir órdenes o cambiar de opinión ante la influencia de otros. Para Draco, esta niña, con la guía adecuada, podría llegar lejos en política y convertirse en una gran aliada, pero jamás sería una buena esposa para él. Sus egos y ambiciones personales chocarían de forma constante, pues Draco también era un ególatra y no le gustaba compartir su poder personal. La mujer ideal para él debía ser inteligente y sumisa, con una fuerte conciencia familiar y dispuesta a adaptarse fácilmente a la voluntad de Draco. Ella debía tener una visión de la vida que no la llevara a competir por el poder, sino a respaldar al que lo poseyera. Draco. A la gente le gustaba decir que este tipo de mujeres era la norma, pero en realidad eran la excepción. La naturaleza humana impulsaba a todos hacia adelante, y esa personalidad dependiente de otros para brillar no era favorecida ni por la evolución biológica ni por la social. Lo que la gente llamaba personas sumisas solían ser, en realidad, personas reprimidas por la fuerza, y esas eran bombas de relojería que Draco jamás permitiría acercarse a él. Draco saludó a Pansy, sentándose frente a él. El tono de Pansy era frío, y combinaba con su apariencia.
Su corte de cabello estilo Bob y sus ojos fríos la hacían parecer una versión malvada de Matilda. Estaba algo molesta con Draco, porque en una ocasión él le había dicho que estaba muy lejos de ser alguien a quien escogería como esposa. No era que a Pansy quisiera ser su esposa. A ella no le interesaba Draco en absoluto. Pero su ego infantil había sido herido. Aún no comprendía que todo lo que se decía sobre personas ideales o perfectas era pura fantasía, y que, fuera de ciertas normas generales, cada persona tenía su propio tipo ideal. No existía una regla absoluta. Así, la inteligente y ambiciosa Pansy había sido descartada por Draco como algo inservible en la categoría de futuras esposas. Pansy saludó a Draco con un leve asentimiento. Hola, Pansy, saludaron Vincent y Gregory, que también la conocían. La sociedad mágica no era un mundo demasiado grande, y Pansy era lo suficientemente inteligente para saber que, aunque Draco no le cayera bien, debía mantenerse cerca. El poder llamaba al poder, y quien se apartaba, perdía. Draco, ¿qué nuevos hechizos has aprendido? Preguntó Pansy con interés. La carrera mágica de Draco había sufrido un desastroso final cuando Narcisa lo encontró en el bosque, lanzando maldiciones imperdonables sobre animales y bichos, y cuando apenas tenía 3 años. Desde entonces, Narcisa había colocado varios hechizos rastreadores sobre él, y Draco debía informarle qué tipo de magia practicaba. Como era de esperarse, Narcisa solo le permitía aprender hechizos que Draco lograra convencerla eran de vital importancia para su propia protección. Esto significaba que los hechizos que aprendía eran muy pocos. Pansy sabía más o menos que Draco era vigilado y no podía aprender nuevos hechizos libremente, por lo que su forma de molestarlo era preguntarle si había aprendido algo nuevo. Por supuesto, Draco no iba a caer en las provocaciones de una mocosa de 11 años, así que ignoró su pregunta. Ya veo, ninguno, dijo Pansy con una sonrisa maliciosa. Draco, mentalmente, puso los ojos en blanco, pensando que la mezquindad de aquella niña algún día le traería problemas. Y una vez en el castillo de Hogwarts, los nuevos estudiantes fueron llevados a las puertas del gran salón, donde ya se reunían los antiguos alumnos y los profesores. Allí fueron recibidos por la profesora McGonagall, una mujer que parecía más cercana a la tercera edad que a la mediana, y que se veía exactamente igual a como Draco la recordaba de las películas que había visto en su vida pasada, junto a aquel niño elegido, Harry Potter, y sus amigos. Como Draco era una celebridad, los otros niños lo miraban con asombro, pero Vincent y Gregory actuaban como su escudo, impidiendo que cualquiera de clase baja se acercara a importunarlo. Cuando la profesora McGonagall terminó los preparativos para presentar a los nuevos estudiantes, las pocas docenas de niños, no todos de linaje puro, pues había algunos hijos de muggles, los llamados sangre sucia, pasaron al salón. En opinión de Draco, sangre sucia era un término erróneo. Los muggles no poseían magia, pero los nacidos de muggles que sí eran magos, descendían de squibs. Magos cuya magia era tan débil que no podían realizar hechizos, pero que aún conservaban la capacidad genética de transmitirla. Draco creía firmemente que la magia era un rasgo genético. Los muggles puros no podían engendrar magos. Y al entrar al salón, que era tanto comedor como sala de estudio, Draco observó las mesas largas dispuestas a los lados del espacio gótico, y al fondo, una elevación donde los profesores se sentaban en su propia mesa, presidida por el director Albus Dumbledore. Dumbledore era un anciano de más de 100 años, considerado el mago más poderoso del mundo mágico, aunque esa medición solía excluir a los magos tenebrosos. Aún así, Draco dudaba que hubiera un mago oscuro que se atreviera a enfrentarlo cara a cara. Los antiguos alumnos miraron con interés a los nuevos, centrando su atención en Draco, el prodigio que captaba todas las miradas. A medida que avanzaban hacia el fondo de la sala, se reveló la razón de su separación inicial. Debían realizar una prueba que determinaría en cuál de las 4 casas de Hogwarts serían asignados: Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff o Ravenclaw. Los nuevos estudiantes formaron filas, y Draco fue de los primeros llamados. La prueba no exigía esfuerzo. Solo debían sentarse en una silla y colocarse el sombrero seleccionador. Este artefacto, creado por los fundadores de Hogwarts, utilizaba la legeremancia para escudriñar las mentes de los estudiantes y evaluar con qué casa eran más compatibles, basándose principalmente en su personalidad. Draco se sentó para su evaluación, y la profesora McGonagall le colocó el sombrero. Apenas tocó su cabeza, el sombrero emitió su veredicto. Slytherin, proclamó, casi de inmediato.
Los estudiantes parpadearon, sorprendidos por la rapidez de la decisión, ya que la profesora apenas había colocado el sombrero. La mesa de Slytherin estalló en aplausos y vítores, emocionados por tener a un prodigio entre sus filas. Mientras tanto, los alumnos de Ravenclaw parecían desconcertados. No entendían cómo un genio como Draco, cuyo talento más notable era la inteligencia, había sido enviado a Slytherin en lugar de a su casa. Draco fue recibido calurosamente en la mesa de Slytherin, y pronto lo acompañaron sus guardaespaldas Vincent y Gregory y, por supuesto, la Matilda malvada, Pansy Parkinson. Las cosas habían retomado su ritmo cuando hubo una segunda conmoción. La profesora McGonagall llamó el nombre de Harry Potter, el niño que vivió, aquel que había sobrevivido al intento de asesinato del mismísimo Lord Voldemort hacía unos 10 años. Algunos magos incluso aseguraban que, siendo apenas un bebé, Harry había derrotado al Señor Tenebroso, lo que hacía que muchos lo vieran como un mago extremadamente poderoso. Draco observó a Harry, que era exactamente igual al de las películas que recordaba. Un niño despeinado, de escasa clase y que parecía arrastrar numerosos problemas psicológicos. Draco no apostaría ni un solo galeón por su victoria contra un señor tenebroso, pero las creencias de la gente no estaban basadas en la lógica, y tratar de buscarla era perder el tiempo. Harry Potter caminó hacia el asiento de prueba, mientras todo el salón cuchicheaba y mantenía sus ojos fijos en él. Se sentó, y la profesora McGonagall le colocó el sombrero seleccionador. El sombrero se tomó su tiempo, incluso entabló una breve conversación con el niño elegido, hasta que finalmente lo asignó a Gryffindor, provocando un alboroto en su mesa. En Gryffindor lo esperaba su nuevo amigo, Ron Weasley. También estaba Hermione Granger, aunque en ese momento no parecía tan cercana a ellos. Estos tres niños formaban el trío protagonista de las películas que Draco había visto en su otra vida, y en un futuro, después de una guerra, serían quienes derrotaran a Voldemort, que lograría resucitar en unos años. Esto no le convenía en absoluto a Draco, pues su familia terminaría en la ruina social, económica y política si tales eventos llegaban a suceder. Por ello, Voldemort debía morir antes de que estallara una guerra. Sin embargo, por ahora, a Draco aún le faltaban muchos conocimientos, así que dejaría que esos tres niños se enfrentaran al Señor Tenebroso en primera instancia. Y al terminar la selección de alumnos, Dumbledore dio un discurso de bienvenida, que incluía advertencias de muerte acerca de una habitación en el cuarto piso, prohibida pero, paradójicamente, accesible a cualquiera. La razón de esta contradicción era un misterio para Draco. Él sabía que, en esa habitación, tras superar varias trampas y pruebas, se encontraba la piedra filosofal. Un objeto capaz de fabricar una poción para extender la vida, y que Draco planeaba robar y aunque eso sería a finales de curso. Por ahora, prefería centrarse en aprender magia, aprovechando que en Hogwarts Narcisa no podía vigilarlo. Los profesores, por supuesto, representaban un obstáculo, pero como transmigrado, Draco tenía 1001 formas de evadirlos. Después del discurso, apareció una gran cena sobre las mesas, como si se materializara de la nada. Sin embargo, según el Lord Atemundo, la comida no podía crearse de la nada. Era transportada mágicamente desde las cocinas de Hogwarts por los elfos domésticos. Se rumoreaba también que los magos no podían crear oro, pero Draco no terminaba de creerlo. La magia era demasiado versátil. Para él, la verdadera limitación estaba en el conocimiento o el poder disponible. La prueba de esto era la varita de Saúco, una de las reliquias de la muerte, capaz de reparar otras varitas, algo que se suponía imposible. A pesar de todo, a Draco no le interesaba crear oro ni dinero. Si pudiera crear cualquier cosa de la nada, no perdería el tiempo con algo tan banal, que podía conseguir por otros medios. Y el director Dumbledore observaba a dos alumnos de nuevo ingreso con especial interés. Uno era Harry Potter, un niño que, tal como esperaba Dumbledore, necesitaba afecto y amistad desesperadamente. Harry era exactamente como lo había previsto. Pero el otro niño era una anomalía en sus planes. Ese otro niño estaba sentado en la mesa de Slytherin, flanqueado por dos chicos que eran una cabeza más altos que él y el doble de corpulentos. Eso no era un accidente. Dumbledore había visto cómo Draco les indicaba dónde sentarse. Draco Malfoy, 11 años, altura promedio, cabello rubio platino, ojos gris claro y piel tan pálida que casi parecía albino, se parecía enormemente a su padre. Su reputación era la de un niño prodigio. Dumbledore había oído hablar de Draco, pero las descripciones que le llegaron no le hicieron justicia. Había conocido a otros niños genio antes.
Algunos podían parecer sorprendentemente maduros, pero Draco rompía todos los estándares. Su forma de actuar no era una simple imitación de los adultos. Era natural, auténtica. No había ni un solo fallo que delatara su juventud en sus gestos. Incluso los estudiantes de último año parecían caricaturas de madurez comparados con él. El problema era evidente. Su conducta rezumaba arrogancia y clasismo, signos claros de una mente corrompida por su padre, un conocido mago oscuro y, según fuertes indicios, también un mortífago. Dumbledore observó a Draco, que comía como todos los demás niños, pero la forma en que lo hacía destacar entre todos los estudiantes. La mayoría comía con las manos o usaba un cubierto al azar, cuchara o tenedor, mientras tomaban jugo o agua sin mucho cuidado. Pero Draco había organizado su plato de manera ordenada frente a él, y aunque comía lento, todos sus movimientos eran perfectos y calculados. Ninguna miga se escapaba, sus labios no se ensuciaban y cada sorbo de agua era tomado en el momento exacto, ni antes ni después. Draco fue comiendo sus platos en orden, y su extrema meticulosidad no pasó desapercibida para los demás estudiantes de su mesa. Al ver tal destreza y refinamiento, muchos comenzaron a sentirse intimidados. Los más desordenados incluso dejaron de tocar su comida. Aunque Draco no los miraba y parecía en su propio mundo, no estaba actuando para impresionar. Esa era su forma natural de ser. Sin embargo, en el ambiente donde estaban, su comportamiento lo hacía parecer arrogante, egocéntrico y centrado únicamente en sí mismo, como si no valorara ni prestara atención a las personas a su alrededor. Este niño va a ser un gran problema en el futuro. Quizá esté naciendo otro señor tenebroso, y a diferencia de Voldemort, este es un sangre pura con un extraordinario apoyo financiero y familiar, pensó Dumbledore, quejándose internamente, pues el otro señor oscuro ni siquiera estaba muerto aún, y ya había un nuevo candidato. Su vida, realmente, era dura. Dumbledore volvió a mirar a Harry. Con Draco Malfoy acaparando la atención de todos, sería muy difícil preparar al niño de la profecía para su enfrentamiento final contra el Señor Tenebroso. Debía reforzar la confianza de Harry lo más rápido posible, o sería aplastado bajo la sombra de Draco, y el mundo mágico perdería la luz de esperanza necesaria para enfrentar a los señores oscuros. Y después de la cena, el prefecto de Slytherin guió a los nuevos estudiantes hacia su dormitorio, ubicado en los sótanos del castillo. Para entrar a la sala común de Slytherin, bastaba con decir la contraseña frente a un trozo de pared de piedra húmeda. La contraseña de ese año era ambición, una virtud valorada por el fundador de la casa, con la que Draco estaba plenamente de acuerdo. Al pronunciar la palabra, una puerta oculta se deslizaba a un lado, revelando un agujero rectangular que conducía al interior. La sala común de Slytherin estaba situada bajo el lago negro, razón por la cual la luz que la iluminaba era de un tono verdoso. El piso de piedra pulida, impecable, se complementaba con juegos de sofás, libreros, mesas, alfombras, algunas pinturas y candelabros. La decoración era marcadamente victoriana, sin rastro alguno de tecnología moderna. Los magos no la necesitaban, pero también significaba que se mantenían aislados del mundo exterior. ¿Tengo que compartir una habitación?, preguntó Draco, alzando una ceja al prefecto que guiaba a los de primer año hacia sus respectivas habitaciones, separadas por sexo. Draco supuso que no querían adolescentes hormonales mezclados, pero el hecho de tener que compartir le recordaba a su vida pasada en un orfanato, un período que prefería no recordar. El prefecto se tensó como si hubiese sido reprendido. Draco olvidaba a veces que trataba con niños, y que los niños solían requerir sonrisas. Trató de sonreír para aligerar el ambiente, pero el prefecto dio un respingo, y los otros nuevos, salvo Pansy y sus dos guardaespaldas, retrocedieron un paso. Draco entendió que su intento de sonreír había sido fútil. Probablemente lo que logró fue una mueca que parecía más una amenaza. Draco suspiró mentalmente. Tratar con niños era realmente una molestia. Me quedaré con esa habitación, sentenció, señalando una de las puertas. Había más dormitorios de los necesarios, ya que el número de estudiantes era reducido. El prefecto se apresuró a asentir, y Draco entró en su nueva habitación, viendo que era espaciosa pero que sobraban demasiadas camas. Dobby llamó Draco, y su elfo doméstico apareció al instante. ¿El joven señor necesita algo?, preguntó Dobby, con tono sumiso. Dobby, este lugar no es apropiado para mí. Deshaz casas literas y camas de orfanato, quémalas, conviértelas en polvo, no me importa.
Solo quiero que conviertas esta habitación en un lugar de descanso adecuado, ordenó Draco. Sí, joven señor, respondió Dobby, empezando de inmediato a vaciar la habitación para decorarla a gusto de su amo. Y durante su primera semana en Hogwarts, Draco se dedicó a explorar el castillo y a familiarizarse con las normas y reglas. Estableció su horario de clases y revisó el contenido de cada asignatura. Narcisa nunca le permitía practicar magia sin estricta supervisión, pero la lectura era un asunto diferente, y Draco hacía tiempo que había leído y memorizado los libros de primer año. De hecho, ya estaba al nivel de realizar sus propias investigaciones mágicas, aunque de momento solo a nivel teórico. Aún así, dominó la práctica en poco tiempo, por lo que las clases de magia no representaban un reto para él. Lo más difícil eran las pociones, pero la química mágica era comparable a la secundaria básica, y si no fuera por las herramientas rudimentarias, la elaboración de pociones podría industrializarse. Por supuesto, Draco sabía que sería linchado si intentaba arrebatarle su trabajo a los maestros de pociones, así que en el futuro tendría su propio laboratorio tecnológico de pociones, exclusivamente para uso personal. En cuanto a las clases de primer año, eran 9 asignaturas principales: herbología, astronomía, encantamientos, vuelo, transformaciones, defensa contra las artes oscuras, pociones e historia de la magia. Draco también agregaría matemáticas y biología a su estudio personal, aunque sabía que los magos no daban mucha importancia a la ciencia. Para ellos, la magia tenía su base en la imaginación y la voluntad, mientras que el conocimiento era secundario. Eso no significaba que fuera inútil, especialmente en el campo de las pociones. Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.